Chicos, gracias por la invitación. Vamos a hacer una parte teórica para que recuerden o aprendan por primera vez los pasos para redactar una carta al editor, qué tipos de carta al editor existen y realmente si son útiles o no. Hay gente que son un poco, se rajan un poco de las flores, pero vamos a ver un poco de la verdad del asunto. Yo soy docente de pregrado y de posgrado también. Soy alumno de la universidad. He tenido clases en esta aula con esas computadoras, ¿saben qué? Ustedes dijeron que no son el simbolito de guardar nada más, pero no necesitaron la cosa para eso. Y eso fue hace tiempo. Me ha gustado el resto de esta aula del otro lado. Soy médico geriatra. Trabajo en el Hospital Naval y ya algunos de ustedes cuando lleguen al sexto año podrán conocer mi hospital y ver alguna oportunidad de no solo aprender la parte clínica sino de ver investigación y ojalá no haya interno porque ahí vaya todo. Siguiente. ¿Para qué hacer una carta al editor? ¿Cuál es la utilidad de hacer una carta al editor? Habitualmente, cuando uno busca la utilidad de una carta al editor, no solamente es de investigación. Lamentablemente, las cartas del editor, especialmente a nivel Latinoamérica, son para rajarle la competencia, ya para criticar de manera destructiva los resultados del estudio, ¿ya? Y eso se ve mucho. Y lamentablemente lo publican. Y se ve cómo se liga de la mano a la hora de escribir. Hay que tratar de que nuestras cartas del editor, usualmente vamos a empezar, cuando hagamos las cartas del editor, probablemente las hagan con algún docente, algún profesor de manera de tutor o un autor un poquito más experimentado. Tratar de identificar cuando las intenciones de este profesor son más criticar. Criticar está bien, porque sea de una manera constructiva, ¿no? La idea no es que sea una pelea de tics. ¿Ya? La idea de una carta del editor es que construyan y ayuden a aumentar el conocimiento en algún tema. Si ustedes ven que un artículo les faltó algo, les faltó una cita bibliográfica, como yo participé en una carta al editor a un investigador muy conocido, como es el equipo de investigación de Salvador Botuso, que es un investigador de infectología muy bueno. Participé en una carta del editor donde en el trabajo que hicieron ellos obviaron un montón de artículos de una enfermedad de todo lo que no estaba en PubMed, pero sí estaban en Scopus y en otros buscadores. Entonces, digamos que estaba un poquito sesgada. Le dijimos que hubiese sido bueno esto, porque estos casos tienen una metodología adecuada y han debido ser incluidos. Y la respuesta del editor fue publicarlo y ponerlo como en la edición principal, o sea, era una carta constructiva. O sea, literalmente nos dimos el tiempo de que la carta no sea rara, porque iba dirigida a una persona de renombre y con un buen currículum de investigación. Entonces no podríamos exponernos a que nos respondan de una manera poco adecuada por una mala construcción de la misma. Una carta de editor es una carta, hay que saber escribir. ¿Ya? Lo otro es confrontar conocimientos. A veces no estás de acuerdo, no es que le faltó, no es que quieres complementar, estás totalmente en desacuerdo con lo que concluyen algunos autores. Para ello debe ser bien cauteloso. Y no es por rajar a los alumnos, pero un alumno muy difícilmente va a poder confrontar los conocimientos de una persona que ha escrito un artículo que ya es un profesional. Entonces está en camino. Entonces, en el nivel que están ustedes ahorita como alumnos, traten de no involucrarse en ese tipo de cartas del editor porque no son expertos todavía. Fácil. Clash of Clans, Candy Crush, por ahí, ya, pero en temas científicos todavía no. Ya, o sea, hay pocas personas que pueden literalmente llamarse expertos en un tema. Entonces, no se metan en peleas, no pueden ganar. ¿Ya? 3. Comunicación científica. Tienen un tema en el que hay poca evidencia y su metodología no les alcanzó o sus recursos no les alcanzaron para tener una cohorte muy grande y tienen una serie de casos, tienen algo pequeño y lo quieren publicar como una comunicación científica, un brote o algo por el estilo. La carta del editor es una buena opción. O sea, ya no es como una redacción de carta, sino como una redacción como si fuera un mini paper, un manuscrito muy chiquito.
¿ya? Y lo otro es interacción con otros investigadores, ¿ya? Hay interacción con otros investigadores cuando eres muy senior y da tus opiniones de felicitación, ¿no? O sea, que son básicamente como la primera página de las revistas, ¿no? Han visto que es como una reseña de contenido, una cosa así. Entonces, las cartas del editor tienen todas estas utilidades, hay que tratar de saber para qué sirven. ¿Ya? Siguiente. Utilidad. ¿Para qué sirve una carta del editor? Como ya hemos dicho, con 4 tipos. Y esos 4 tipos de cartas del editor pueden ser útiles para eso. 1. Opinar sobre los aspectos de la política editorial. Pueden recomendar, decir, por ejemplo, una revista de endocrinología, estamos en enero y ya salió la 2016. Pero una revista de endocrino en enero, febrero, marzo, no publica nada acerca de la 2016, que es la guía de diabetes. Entonces yo le puedo escribir, oye, ¿por qué no hablas de la 2016 en tu revista de endocrino? Entonces yo puedo recomendar que la política editorial de esa revista se desvíe un poquito a un área de interés, sea de interés público. ¿Ya? Pues por poner un ejemplo. Otro, emitir un juicio crítico sobre un hecho científico. No necesariamente ustedes pueden decir, en esta publicación que ustedes han hecho, yo no estoy de acuerdo. Pueden decir en general, oye, he visto que en las noticias están saliendo muchas notas sobre que ya erradicaron el ébola en África, pero eso es mentira, que no sé, cosas de interés público en general. 3, lo que hemos explicado antes, ampliar, interpretar o explicar algunos aspectos de algún trabajo de esa revista. Rajar, contribuir o alabar. Son las 3 cosas básicamente que puedes hacer, ¿no? Casi nadie escribe, dice, eso es error. Casi nadie. Usualmente uno dice, no estoy de acuerdo, le faltó esto o está muy bien. Lo más raro, ¿no? Lo otro es discutir los resultados de un estudio o señalar defectos, pero en la parte metodológica, no tanto en los resultados o la discusión. ¿Ya? Esas son las cartas que son las más comunes. Uno trata de buscar dónde hay más defectos en un artículo, usualmente los médicos, que se traducen en la interpretación. Entonces, las cartas más comunes de RAGE son a los médicos, ¿no? Entonces, es donde uno más encuentra defectos, ¿no? Después, comunicar brevemente los resultados de un estudio semejante a otro publicado en la revista. Vemos un estudio grande sobre un tema de interés nuestro, yo tengo una serie de casos en mi hospital y contribuyo haciendo referencia al estudio que publicaron y digo, miren, en mi hospital encontré esto, y los resultados son similares, ¿no? Entonces eso también es otra forma de aprovechar una publicación, ¿ya? Lo otro es comunicar un hallazgo clínico previamente no descrito, como en mi hospital. La primera carta del editor que yo hice fue yo soy geriatra, pero cuando era residente por gastro en el hospital. Y tenía un paciente de 42 años, vive todavía, y que vino por diarrea y fiebre, le pedimos de todo, lo básico, nada. Hicimos una endoscopía, nada. Colonoscopía, nada. Pero en una tomografía salían ganglios cerca del hígado. Se le hizo una endoscopía alta con el colonoscopio, yo no me lo olvidé, pero eso es lo que se hizo. Y encontraron 3 úlceras en el hígado. Una tenía TB, otra tenía ¿cómo se llama este parásito? TB, linfoma y ahora se me acuerdo. 3 enfermedades en un solo paciente. Se le dio tratamiento para las 3: quimioterapia, tratamiento contra el tuberculoso y para el parásito, y se puso. Entonces es un caso rarísimo, pues, ¿no? O sea, y no hay ninguna plausibilidad biológica de cruce entre ellas, algo el linfoma con la TB un poquito, pero nada, simplemente lo que le dieron las 3 cosas al mismo tiempo. Y por ejemplo, se publicó, ¿no? Y no se publicó como caso clínico, sino como propósito de un caso de tuberculosis asociada al linfoma en una revista colombiana. Entonces se aprovechó como carta del editor y no como caso clínico porque el paciente no accedió a que sus datos se publiquen como caso clínico y sí, pues ahí tienen que poner sus fotos y todo. Sí, no accedió. Y después se dijo como carta, sí, porque no iba a haber ninguna imagen de su colonoscopía. Entonces ahí sí otra cosa. Es una opción. ¿Ya? Lo otro, investigaciones originales que no cumplen con requisitos para ser originales, ni originales breves. Entonces tienes un artículo que
es lo máximo y te dicen que no, mejor arregla como breve, porque no, ay, que mejor seguir siendo tele, ¿sabes qué hago con ¿ya? Por eso las cartas del editor a veces son vistas como medio fuchi, pero no es así. Las cartas del editor tienen su espacio, ¿ya? Pero también se han utilizado así. Yo también tengo una carta del editor que es un mini artículo y es una serie de 35 pacientes que hicimos en la Sierra de Lima, y la verdad que las conclusiones dan para muy poquito, entonces no vas a ampliar un montón de eso. Entonces dijimos, vamos a probar con carta del editor y se puso rápido. Es una opción, ¿ya? Entonces son útiles porque no siempre vamos a tener la plata y los recursos y los pacientes para hacer lo que nosotros tenemos en mente. A veces las oportunidades se dan para que tengas solamente este tipo de publicación, y a veces no es que sea contentarse con poco, sino que es para lo que sirve, para lo que sirven esos datos. Siguiente. Leyendas urbanas. Todos los distritos de operaciones propuestas son borrados. No se están directos. Ese es el dinosaurio que se pone una carta del editor cuenta como una publicación. Sí, claro que sí. Cuenta con una publicación, y no solamente cuenta con una publicación, sino cuenta con una publicación al igual que un metanálisis. O sea, igual, tiene el mismo peso. Si tú tienes 30 cartas al editor y 30 papers, tienes 60 publicaciones. Y si una persona tiene 3 metaanálisis, tú tienes mucho más publicaciones que el metaanálisis. El metaanálisis es un nivel de evidencia mucho más grande, sí, es otra cosa. Pero como publicación cuenta igualito. ¿Okay? Como los goles de cabeza, goles de penal, goles de cholata, goles de humor. Si no, goles de checho, que me equivoco. 3. ¿Contribuyen a índices o scores de producción científica? Sí. ¿Ya? ¿Saben lo que son los índices y scores de producción científica? Porque todos los profesores de la universidad se pelean con las plata. ¿Entiendes? Eso. A ver, quién tiene Scopus, tiene más publicaciones como primer autor, quién tiene su índice estimado, Medline, etc. Hay diferentes scores para ver cuándo publicas, cuántas publicaciones tuyas han sido citadas, y un cociente entre cuántas veces te autocitas, para ver los zapatos que se paran citando a sí mismos, ¿no? Entonces, si tienes cartas al editor, probablemente tengas más publicaciones, pero casi nadie cita cartas al editor, porque tienen un nivel de evidencia usualmente bajo. Son reportes, son cosas por el estilo, así que bien raro que te citen con una carta de editor. Por eso son mal vistas. ¿Son mal vistas? Sí, son mal vistas. Porque hay personas que se dedican a hacer un montón de cartas al editor y su aporte a la ciencia no es muy grande. Porque las conclusiones que puedes sacar tú de una carta al editor usualmente no son muy fuertes. Ya no te piden 2 tablas, te piden una tabla, en una tabla no puedes mostrar análisis muy fuertes. Entonces, no se dediquen a hacer cartólogos, ya, pero que sea una herramienta más para publicar ciertas cosas que, si no fuese por las cartas del editor, no tendrían un espacio, ¿ya? Si soy estudiante, ¿debo empezar publicando cartas antes de llegar a la papers? No, ¿ya? O sea, si ustedes son capaces de abrir una laptop y escribir, pueden escribir tranquilamente un paper y no entrar en una carta, ¿ya? Va a depender de quién los está orientando. Así que están rotando en un hospital que queda cerca de su casa y van a poder ir a recolectar datos clínicos, o sea, probablemente los artículos que vayan a poder escribir en alumnos no necesariamente van a ser cartas, van a ser manuscritos. Pero si es que no tienen acceso a ese tipo de mentoría o tutoría, pueden empezar a foguearse en un video de investigación con cartas al editor, porque realmente es más sencillo, es más fácil publicar. Sí. Estructura. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura de una carta al editor? Primero, el título. Usualmente para el título de una carta al editor tienes más libertad, no tanto como un artículo científico clásico, porque siempre te piden que puedas identificar las variables de posición y desenlace, puedas detectar el contexto. La carta al editor es más libre, los títulos son más, puedes poner un título más vendedor. Uno ve el New England Journal of Medicine, los títulos de los artículos son bien vendedores, o sea, es como que te gracioso. ¿Ya? En la carta del editor se permite jugar un poquito con eso. ¿Ya? Hay menos libertad con respecto a la extensión del artículo, son bien restringidos. ¿Ya?
Es más, a veces cuando un editor recibe muchas cartas del editor que quiere una misma edición, te pide, ¿sabes qué? Quítale 200 palabras, al final te dan como trabajando. Hay que tratar de jugar. ¿De qué va a depender la estructura de la carta? De cuál sea el contenido. Como ya hemos visto, las cartas del editor pueden servir para muchas cosas. Entonces, dependiendo del contenido, si va a ser un artículo pequeño o un raje a otro artículo, el contenido va a cambiar, ¿no? La intención y la dirección, ¿no? Si te va para bien o para mal. Usualmente, cuando tú dices eso faltó, es bien fácil es más fácil convencer al editor de que algo le faltó a un artículo, pero cuando quieres contradecir una discusión es más complicado. Tienes que sustentar muy bien esa información, así que va a depender mucho de la dirección hacia dónde va tu carta para ver el contenido. Y probablemente tu discusión tiene que darle mucho más espacio que a la parte clínica y a la parte introductoria, porque probablemente el autor del primer artículo ya lo hizo. Va a depender mucho. Siguiente. Estructura. El destinatario tiene que decir a quién está dirigido, pero a veces no lo ponen. ¿Ya? Cuando te mandan un mail y te ponen estimados, entonces tú te sientes como que, ay, no soy un más de montón. Pero cuando te ponen estimado tal y ponen tu nombre, hay un estudio que está, que te dice que cuando tú un editor le escribes dirigido a él, hay más posibilidades que te apruebe, de hacer. Por eso todos lo hacemos, ¿ya? Como personalizar tu cara, ¿ya? Sí, tienen que poner dirigida al editor, por más que suene un poco. Colocar el nombre y ser muy cordial. Hasta para criticar, porque criticar en investigación es tocar egos de personas que los tienen muy inflados. Hay personas que tienen un par, 3 o 10 o 20 publicaciones y ya caminan sobre nubes con solamente publicar. No es nada de otro mundo, ¿ya? Entonces, hasta para criticar un artículo que está mal hecho, tienes que ser muy cordial, ¿ya? No hacer afirmaciones, sino hacer suposiciones. Tal vez hubiese sido ideal colocar esta, tal vez hubiese sido ideal medir esto. Hubiese sido, no decir, se han equivocado, esta es mi verdad, no, esas cosas, porque hay personas que lo hacen, editores que lo publican. Yo tengo amigos editores. Entonces, probablemente si yo mando una carta al editor, mi amigo me va a aceptar porque es mi amigo. Así es el Perú, así es el mundo. ¿Ya? Y yo tengo 12, 13 publicaciones y yo ya soy revisor de revistas del extranjero. No necesitas hacer mucho para que otras revistas te digan, no, ¿puedes revisar este artículo? Y lo pongo en mi currículum. Revisor de la nacional. Y suena bacán, pues lo que hago es 3 veces al año, leo el artículo y se lo han hecho. Es mi único y no me pagan. Entonces, esas personas que se encargan de la edición se mueven mucho en círculos de sus conocidos. Entonces, la posibilidad de que una persona como yo mande una carta al editor, a un editor que es mi conocido y que la publique es más alta que otra persona que no lo conoce. Porque así es. Porque las cartas del editor van dirigidas. En cambio, los papers son anónimos. O sea, cuando yo corrijo el artículo de otra persona original, no me sale de quién es, me sale de la revista. Y por el idioma, yo reviso en inglés y castellano nada más, puedo sacar de qué parte del mundo será, pero nada más, no puedo sospechar más. Entonces, la carta del editor es diferente, porque tiene nombre y apellido, entonces va a ese sesgo, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto, porque realmente es importante y ahí está la cita bibliográfica. Sigue. Contenido del texto principal. O sea, pasado el título, vienen los nombres de los autores, respetando el orden de autoría, con sus filiaciones y todo. Después viene el contenido del texto. Deben empezar con una referencia clara al hecho que motiva la carta. Hago referencia sobre el artículo tal, publicado en tal edición de su revista, por el autor tal y colaboradores, en fecha tal, página tal. ¿Por qué van a mencionar ese artículo? Es el segundo punto, esa referencia al tema. Este artículo se trató de tal cosa, una línea, y el punto específico de interés, de debate o que me causó vómitos fue este. Tienes que pensar en ese orden,
¿Ya? Si no se menciona ese orden, si no está este orden, te lo rechazan inmediatamente. Porque es... Si ustedes... eso me enseñaron el lenguaje acá en la universidad. A cómo redactar cartas. No cartas del editor, sino cartas. Ya, cuando uno va creciendo y va siendo interno o serumista y tiene que mandar una carta para conseguir algodón en respuesta, se dan cuenta que no saben escribir. No saben escribir. Pues ahí recién te das cuenta. Y peor ahora en la época del Facebook, que hablan como si tuviesen en la cabeza. Las faltas ortográficas, por el amor de Dios. O sea, cuando yo veo una falta ortográfica, o sea, en un artículo, digo, el Word te corrige. O sea, si ves, si yo subrayaba en rojo y no le haces caso, pues quiere decir que es una bestia, ¿entiendes? Entonces, hay errores que ya no se permiten. O sea, yo no puedo, mi rol es ver la parte metodológica, científica, pero no corregir acentos, o sea, no hay forma. Entonces, por eso los gringos nos chotean tanto en nuestros artículos, porque el inglés lo hablamos trazanoide, o sea, lo hablamos con el verbo acá en vez del verbo allá, entonces entender muy inglés, ¿verdad? Hablarlo es otra cosa, el escribirlo peor. Mientras más tú piensas y escribes en inglés, más lo castellanizas, ¿no? Y peor cuando estás traduciendo un texto, o sea, es bien complicado. Después de hablar del tema, tienes que, después de mencionar de lo que se va a tratar tu carta, tienes que mencionar, recalcar tu punto de vista, o sea, el kit. O sea, el kit del asunto, el kit de la carta va en el cuarto párrafo. Tienes un párrafo de la referencia del hecho, la referencia del tema específico, el punto específico del debate, o sea, tu punto, o sea, ya no el punto que vas a tocar, sino mencionar tu punto, detallarlo. Y en el cuarto párrafo, recién haces eso, ¿no? Y después fundamentas. ¿Cómo estás seguro de que tienes razón? Entonces te empiezas a fundamentar. Porque en este artículo, en esta guía, en este documento gubernamental, dice que hagan eso y tú no lo has hecho. Nada más, ¿ya? Y al final, concluir. ¿Cómo es una manera adecuada de concluir? Es recomendar futuras investigaciones, se incluyen este tipo de datos porque pueden evitar el sesgo de tal cosa o va a medirse de manera más exacta tal esto. Por ejemplo, problemas de hipertensión arterial. ¿Ya? Les voy a narrar una metodología en un estudio y ustedes me dicen que podría estar mal, ¿no? Un estudio para ver hipertensión arterial en hospitalizados y ver si el captopril es más útil que el nifedipine. Los internos de medicina son los que hacen la historia clínica y como los internos no son médicos, la presión arterial y las funciones vitales que se van a apuntar para el estudio van a ser las que son la primera ingresada en la historia clínica. ¿Ya? Esos datos van a ser medidos al ingreso al hospital y si es que el paciente sufrió algún pico de hipertensión arterial, a un grupo se le va a dar captopril y al otro nifedipine. Se va a seguir y van a ver cuál de los dos grupos tienen una mejor evolución. ¿Qué no les gusta del estudio? Está horrible. Es lo único que les he dicho. ¿Qué cosa es la metodología? ¿Qué no les gusta? La toma. ¿Por qué no te gusta? Porque hay una que se dice cómo La idea hubiese sido que los investigadores agarran la guía del British Journal of Medicine y miden la presión como se debe ser. No apuntar lo que mi enfermera pone. No, pues enfermera. Pues, probablemente las enfermeras saben medir mejor la presión que yo pues la miden todo el tiempo. Pero están poniendo un registro que no han medido. Entonces ahí no hay que errar. ¿Ya? No han legalizado nada, o sea, hay un montón de cosas. ¿Ya? Entonces uno debe sacar la mugre, pero ya se encontró algo. Entonces ella, probablemente respaldada por un médico, y si es mejor un cardiólogo, mejor todavía, hace una carta al editor diciendo que sus resultados son interesantes, se parecen a los estudios que ellos han citado, pero aquí he encontrado algunos estudios que dicen que en los estudios que utilizan presión arterial según la medida de historia clínica tienen mucho sesgo. Si tú le presentas con bibliografía eso,
Tú le dices, ¿qué? Para el futuro, ¿qué le parece? Si podemos hacer alianzas colaborativas para este estudio, para salvar a los hipertensos del mundo y Goku lo máximo, ya. ¿Ya? Pero así debe construir, amigablemente, constructivamente. Porque si no, la carta del editor no solamente no es útil, sino que pueden recibir respuestas bien feas. Pues, oye, tú, Zarrapastrosa, ¿quién eres tú para decirme a mí cómo voy a investigar? O sea, y te lo van a decir, te van a mandar correos, no se ganan pleitos por una publicación. Por una publicación que nadie va a citar. Las cartas del editor no se citan, salvo realmente que seas el que descubrió algo con una carta del editor. Entonces, si ustedes han descubierto algo muy grande, probablemente no lo van a recoger con una carta del editor. La carta del editor tiene su lugar y tratan de ser siempre constructivos y no esperen una gran producción, una gran reacción en cadena científica e iluminadora de vidas con esa carta del editor. Porque la mayoría de veces va a quedarse ahí. Lo van a citar ustedes mismos que se acuerdan algún día. Siguiente. Seguir con la estructura. La extensión habitualmente son 1000 palabras. Un tweet, ¿cuántas palabras tiene? 47. Eso sí sabe, ¿no? Eso sí sabe. ¿Ah? O sea, tienen que hacer 10 tweets. Cortitos. Y tienen que explicar así, ser amables, ¿no? O sea, no es fácil. Ya no es fácil escribir en 1000 palabras. ¿Ya? Una tabla o figura, a veces ninguna, a veces dos, pero usualmente es una tablita. ¿Ya? Hasta 5 referencias bibliográficas, donde tienen que sustentar que lo que ha dicho la otra persona no es totalmente correcto. Y con las mismas bibliografías tienen que decir de que ustedes están aportando algo que realmente vale la pena para que los patas de la revista impriman sus cochinas teclas. Entonces, es difícil resumir toda esa información en una carta. ¿Ya? Va a depender de cada journal. Hay journals que se demoran un montón en responder, otros no, pero más o menos ese es el promedio. ¿Ya? Si se trata de una carta en la que vas a presentar datos originales, es más difícil todavía porque tienes que ver los métodos. Yo usualmente los artículos que escribo me tomo 800 palabras de escribir los métodos. Si es que son 6-7 variables. Porque solamente la variable edad, tienes que poner, ¿no? Edad, 2 puntos. Numérica continua, punto. Definida como edad según documento nacional de identidad, punto. Fuente, historia clínica. ¿Cuántas palabras hay? Para la cochina variable de edad. Imagínense sexo, hipertensión, hay un montón de palabras que se van viendo de larga. Solamente la variable de edad debe ser 15 palabras. Así que las letras cabeza. Siguiente. Estructura. Los autores. Ojo con sus nombres científicos. Yo me llamo Fernando Runza Colmenares, pero en el mundo de investigación hay 3 Fernando Runza Colmenares rondando por ahí, los 3 soy yo. Porque escogí 3 nombres. Mi primera publicación era Fernando Runza. Después me fui a Estados Unidos y me dijeron, no, tú eres latino, tienes que poner Runza Colmenares como un guión al medio. No quiero, Runza, no, Fernando Runza Colmenares. Y después me dijeron, después puse una, mandé a la revista española y me pusieron mi segundo nombre, Fernando M. de Miguel Runza Colmenares. Los 3 son míos. ¿Ya? Entonces, a la hora de que, por ejemplo, la vez pasada salió un ranking en Facebook de un profesor de otra universidad del UPC, que es mi pata, y me dice, mira, te gana. No, aguante, Carlos. Suma los 3 patitos. Entonces, en mi Scholar Google sí aparecen todas mis clases, porque yo había puesto ahí que soy ellos. Es un problema bien común. Entonces, lo más bacán que pueden hacer, si tienen un apellido un poco común, Sánchez, López, junten con otro apellido. Y si Sánchez, ya bacán. No hay muchos Sánchez. Pero sí, pongan así. Y si tienen 2 apellidos comunes, pueden usar su, por ejemplo, Juan, J. y sus 2 apellidos. De ahí las chances de que haya otra persona, un homónimo, son menores. En mi caso no había ese problema, sino que simplemente nadie me dijo eso. No sabía de
que tu nombre artístico tan importante. Es importante. ¿Ya? Es más, por ejemplo, cuando ya publicas en el Elsevier, es un gestor de revistas, de journals, ellos ya tienen mi primer nombre, no, el segundo, Fernando M. Ellos inmediatamente cuando la revista pertenece a Elsevier me ponen el nombre que ellos ya tienen en su base de datos, ya no puedo cambiar el nombre. Entonces si me operan, me voy Fernandita, ya fui. Bueno, voy a estar Fernando toda mi vida. En el mundo de la investigación ya no puedo operar. ¿Ya? Entonces, escojan su nombre, su primera publicación, para que cuando de acá a 10 años, que tengan una publicación por año, lo cual no va a ocurrir, muchísimas menos, pero cuando tengan algunas publicaciones, todas sean adjudicadas por una sola persona, no tengan personalidad múltiple. ¿Ya? O los grados y títulos, usualmente en una carta del editor se pone el más alto. ¿Ya? Hay que diferenciar que es un grado o un título. Cuando ustedes se gradúen, van a ser bachilleres y médicos cirujanos. Y uno es grado, el otro es título. El título de médico cirujano y el grado de bachiller. Cuando eres especialista es un grado de especialista. Título de especialista, y la maestría es un grado de magista. ¿Ya? Y los grados solamente son más que los títulos, ¿no? Entonces, pero hay que tratar de poner el mayor, ¿no? En las publicaciones originales, de los manuscritos, de los papers, ya puedes poner toda tu ortografía. MD, MSS, MHS, MA, todos los M los pones ahí. Porque se lleva bacán, pero en el cargo del editor se pone tu grado mayor, ¿ya? Estén preparados para la respuesta porque les van a responder, especialmente si ustedes han sido o poco constructivos o la otra persona tiene ganas de responderle por tanto de derecho. Cuando ustedes le mandan un WhatsApp a alguien, ¡ay, ya está fregando! Usualmente dicen, ok, o no estoy de acuerdo, o los insulto, o les mandan un audio publicando. Hay diferentes formas de respuesta. Esta es una forma de comunicación mucho más lenta, mucho más pausada en lo que respecta a que se tiene que pensar bien lo que se debe escribir, pero les van a responder. Si les responden, bacán, les van a responder. Y no siempre le van a responder vía publicación en la revista, les van a responder por interno, ¿no? Entonces, hasta para eso tienen que saber responder, ¿no? Tengan un equipo de soporte académico. No agarran la idea de, doctor, se va a mandar una carta al editor a tal sitio, ¿puedo mandarlo al autor para ponerle pedo? Y a la hora que te responde, no responde, ¿no? Ustedes van a estar ahí solitos peleándose contra el que les responda la carta. Entonces tengan un backup de equipo para que sepan afrontar las responsabilidades en la carta del editor. Cuando ustedes sean investigadores, que por estadística van a ser 2, tienen que tener un equipo que soporte ese tipo de responsabilidad, lo que significa publicar. Cuando tú publicas algo y alguien lo lee, por lo menos te cree. Así que tienen que tratar de decir la verdad, no exageren cosas. A veces muchas personas concluyen en artículos cosas que no son, porque no saben. Y hay revistas que lo publican, y hay gente que no sabe interpretar y te lo lee y lo aplica, y aplica mal, ¿no? Entonces hay que conocer la responsabilidad de que tu nombre y tus conocimientos o los que hayas hecho salga a la luz y no sean soberbios, ¿ya? Hay gente que sabe más que ustedes, muchísima gente sabe más que ustedes, muchísimas más, no saben nada de ustedes, ¿ya? Y probablemente la persona que escribió ese artículo a la que ustedes están mandando una carta, probablemente sepa más que ustedes, ¿ya? Probablemente no sabe redactar, redactó mal. Sean bien cautelosos con la forma y con el contenido de las cartas del editor, porque créeme, conozco gente que se ha metido en no problemas, pero sí situaciones un poco fastidiosas, porque pueden haber respuestas no a ustedes, sino de frente a la revista y la publican. ¿No? Entonces, eso qué horrible que digan tu publicación ya no sirve porque fue de ratas y la retiraron. O sea, esas cosas horribles. Entonces, hay que tratar de tener mucho cuidado con las cartas del editor, pues son nada doble. Siguiente. Consejo de pago. Sumen, no resten. Ya, a la hora de rajar, que
criticar un artículo, que su crítica haga crecer a todas las personas que leyeron toda la conversación que se dio desde que publicaron la primera hasta que se publicó su carta, ya que sea constructivo. Escriban sin cólera, de manera imparcial, hasta donde sea posible, porque nadie es imparcial en el fondo. Si yo veo dos personas mechándose, cada uno tiene que atender de la uno, la comité de alianza, voy a patear la alianza. Lo voy a patear. Así el otro sea el culpable. Pues echaré uno. Así es. Ahí la imparcialidad es relativa. Todos tenemos un feeling normal. ¿Ya? Y siempre debe ser respaldada por alguien que sepa más que ustedes. Si es que algún día ustedes llegan a ser expertos top en algo, bien por ustedes. Pero siempre va a haber alguien que les enseñó que puede contribuir. ¿Ya? Si son expertos, miren abajo a sus costados y busquen a un trainee, a un interno, a un residente, alguien que le diga, oye, mira, ¿qué tal está? Pucha, doctor, está muy sensible, ¿no? Acá, este artículo se lee ayer, o sea, siempre hay alguien que puede mejorar lo que estás haciendo o bajarle los ánimos un poco. Sigan la estructura, ¿ya? Porque es bien lo que un editor ve en un artículo o una carta del editor para chotearla son ciertos puntos. Los primeros son la estructura. Haces el contador de palabras, te pasaste por una, fuera. ¿Ya? Entonces, que no los... Si es que van a chotear su carta, que sea por cualquier cosa, menos errores ortográficos y errores de estructura. ¿Ya? Un editor sabe de redacción y simplemente no publicará tu carta si es que no parece una carta. That's it. Si no saben redactar una carta en orden, si no saben usar una sangría, si no saben usar un punto aparte, poner un punto y coma y después con letra mayúscula, que viste, gracias. ¿Ya? No le ponen. No. ¿Ya? Si es que ponen cosas en inglés, pongan el cursivo. ¿Ya? Para eso sirve el cursivo. No es para otra cosa. El cursivo es estrictamente para eso, no tiene otra utilidad. ¿Ya? Bien. Creo que eso es todo. Eviten atacar. Pueden tener la mala suerte de que lo publiquen una carta destructiva y que ojo, ustedes pueden tener razón, pero al final quedan mal ustedes. ¿Ya? Pregunta. ¿Traerse abajo un trabajo con errores metodológicos aporta? Podríamos discutir eso, podríamos decidir de que sí aporta, porque están ustedes haciendo ver al público un error que no se había dado cuenta, o que se habían dado cuenta, pero ustedes están dando su trabajo de hacerlo público. ¿Ya? Aporta más cuando ustedes no solamente dicen esto es un error, sino que esta es una posible solución y lo hacen de una manera que no haya pelea, que no haya división. ¿Ya? Es mejor sugerir métodos o extender la mano a una alianza institucional, por decir, ¿no? Es posible que en el laboratorio de este hospital tengan resultados mejores porque tienen tal infraestructura, brindo la oportunidad de hacer una colaboración así. Esas cosas se ponen, al final esas no son, pero vos se lo pongo. Pero siempre de forma consultiva, siempre tienen que tratar de sumar, es lo muy importante. ¿Ya? Frases vacías. Evitar las frases vacías, esas palabrerías que tiene el castellano, tratar de evitarlas porque, como les dije, en 1000 palabras es muy difícil tener la elocuencia de decir las cosas bien. Entonces, tratar de borrar las frases que no están sumando mucho. Usualmente son las introductorias de cada párrafo, ¿no? Como por ejemplo, en relación a ello, hemos tenido la oportunidad de... Y ya, ¿no? Entonces, en vez de poner todo eso, si lo borran, es igual la frase. Porque al final es un juego de sí y no que termina en sí. Si lo pones de frente sí y la frase, ya todo el mundo sabe que estás afirmando eso. No necesitas todo ese floro en castellano. Por eso el inglés es más bacano para publicar, porque el inglés es más directo. Florear en inglés no solamente es difícil, sino es fácil. Sí. Último consejo. Las cartas al editor no son publicaciones menores. Ya no es así. Pero cuando se exagera en publicar mini papers en cartas al editor, sí le estás dando al público una información muy corta de algo que merecía la pena hacerlo de manera más amplia. ¿Ya? Así que mejor amplíen sus casos, algo por el estilo, y publiquenlo.
requieren experiencia, ¿ya? Requieren experiencia y no hay que ganar experiencia sino cartas. Hagan cartas al editor si es que ustedes desean comunicar algo, pero no es una forma de requerir expertise en investigación, ¿ya? Porque no son publicaciones menores, ¿ya? Publicar es difícil y criticar aportando es más difícil todavía porque requiere no solamente la experiencia en escribir, sino la experiencia en el tema del cual van a trabajar. ¿En qué años son ustedes, me dicen? 4, segundo, alguien de quinto. O sea, no todos son los que pacientes. Entonces, tienen que tener en cuenta de que escribir un artículo o una carta al editor respaldada en otra persona, bacán. Pero si yo veo que damos un ejemplo que me da prefiero. Miren los de Alianza y Éxito está bien feo. ¿Han visto un toque? Pasa por ahí, huele feo, es el ridículo de escribir ya, para que entiendan el ejemplo, ¿ya? Tienen que escuchar las críticas de quien viene. Si es que la crítica es de alguien que sabe más que yo, probablemente lo voy a tomar de una manera mejor que si viene un cardiólogo con 6 alumnos y que me viene a criticar una carta y me critica feo. Entonces ahí me da más cólera. No sé cómo, ¿ya? Y rodéense de gente experimentada, ¿ya? Ustedes, dependiendo en qué lugar roten, cuando ya vayan a sedes hospitalarias, hoy día hay una reunión sobre esta investigación y las cosas van a cambiar mucho. Suerte para ustedes que lo van a gozar de alumnos, van a ver un montón de cambios en lo que es investigación. Entonces van a tener más tutores, en los hospitales van a tener gente que hace investigación. En mi caso, en el Hospital Naval, ya saben, estoy ahí. Y como son miembros de una sociedad científica, van a tener más nexos todavía. Así que para hacer ese tipo de publicaciones, rodéense de gente que sepa más, para que puedan tener un soporte de las opiniones que viertan en un escrito. ¿Ya? Siguiente. Creo que eso es todo. ¿Ya? Bueno chicos, les hacemos entrega del certificado gracias al tiempo del doctor.